buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la intervención de enfermería en la atención de pacientes críticos. Bueno, como sabemos, estos pacientes son de un alto grado de dependencia por la enfermera y el área de cuidados intensivos es una de las áreas más delicadas en las cuales necesita que la enfermera tenga una alta complejidad de conocimientos y también de competencias. Para empezar esto, bueno, como les decía, que es un paciente crítico. Como pueden ver en la imagen, tenemos a un paciente el cual está conectado a una máquina para poder respirar, tiene muchos monitores, bombas de infusión, las cuales sirven para poder administrar medicamentos en dosis exactas. Y es un paciente que está altamente invadido y necesita supervisión constante de la enfermera. Este es un paciente crítico, el que tiene el mayor grado de dependencia. Para poder entender un poco de cuidados intensivos, vamos a hablar sobre las prioridades de ingreso a la UCI. Tenemos 4 prioridades, dentro de las cuales las más importantes son la primera y la segunda. Como vemos en la imagen, tenemos un ventilador mecánico, ¿no? Esto quiere decir que la prioridad 1 son los pacientes que necesitan un soporte, un monitoreo y un tratamiento específico que no se va a poder dar en una unidad de hospitalización o de shock trauma, no de otras unidades. Son pacientes que están recontra inestables, que necesitan una máquina para respirar o alguna droga para poder mantener una presión adecuada. Los pacientes de prioridad 2 son los que también van a requerir un monitoreo igual de intensivo, pero que además de eso tienen comorbilidades, es decir, de repente son hipertensos de larga data o también son los que diabéticos que tienen mucho tiempo, ¿no? Ellos tienen un evento agudo, entonces se convierten en prioridad 2. Ahora, la prioridad 3 y 4 son, la prioridad 3 tenemos pacientes que son los con cáncer, pacientes con cáncer o pacientes que tienen alguna enfermedad terminal, que de todas maneras pueden ingresar porque necesitan una máquina o una droga para poder mantener una hemodinamia estable. Pero también son pacientes que no son recuperables, entonces por eso se les considera de prioridad 3. Y los pacientes de prioridad 4 son los recomendados, ¿no? O de repente pacientes que no necesitan UCI, pero bueno, entran a la UCI porque hay una cama libre, ¿no? Ahora, para poder entender también lo que es intensivo, necesitamos saber cuál es el perfil de una enfermera intensivista. Como vemos en la imagen, es una enfermera la cual va no solamente ver al paciente de manera física, no de manera de patrones, de órganos, sistemas, sino también debe tener una formación integral, debe ser humanística y el trato individualizado de este paciente, ¿no? Debemos reconocer y atender las necesidades del paciente, tomar decisiones, porque de repente hay paciente paro, reanimación, todo, tú ya sabes qué hacer y lo tienes que hacer ya. A veces no esperas la decisión del médico, claro que sí comunicas, pero de todas maneras tenemos la potestad de ir avanzando en hacer algunos procedimientos para salvar la vida del paciente. Además tenemos que tener un alto grado de investigación, tenemos que tener también mucha en lo que es la biotecnología, tenemos que saber el manejo de muchas maquinarias, ya que la tecnología avanza demasiado y cada vez tenemos más máquinas que van a ayudar en el monitoreo del paciente, ¿no? Algunos ya son menos invasivos. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los cuidados generales del paciente crítico. Tenemos muchos cuidados, vamos a ir enumerando los más importantes. Primero tenemos lo que es la monitorización hemodinámica horaria, ¿no? Un paciente en cuidados intensivos, como dicen esto, horariamente se le monitoriza, ¿no? Tenemos monitores de diferentes modelos, tenemos MP20, MP40, 60, tenemos los Mindray, como por ejemplo pueden ver, ese es un modelo Mindray, en el cual vamos a ver la frecuencia cardíaca, la presión de la arteria pulmonar, saturación de oxígeno, respiración, presión no invasiva y muchas otras cosas más, ¿no? También tenemos los monitores invasivos, como son las pantallas de la línea arterial, el catéter del bulbo yugular, el monitoreo PIC, ¿no? Tenemos demasiadas formas de monitorizar a un paciente. Y es muy importante también saber qué hacer, cómo hacer monitoreo, configurar las alarmas de los equipos, realizar cerar por ejemplo, la línea arterial, la PVC, debemos cerar en cada turno. Ahora tenemos lo que es la monitorización neurológica,
¿Por qué? Porque tenemos pacientes que han venido con un TEC ya sea moderado, leve o severo. Entonces estos pacientes es muy importante que tengamos que ver lo que es las pupilas, tenemos que ver la fuerza motora y lo que es un arma muy importante de la enfermera de UCI es la evaluación del Glasgow. El Glasgow se evalúa constantemente y tenemos que también monitorizar al paciente en eso, porque puede entrar con un Glasgow 15, que está un paciente despierto, hablando de todo, y de un momento a otro el paciente se desconecta, ¿no? O cambia, va bajando el Glasgow 13, 8, 7, uy, no, intubación, ¿no? O sea, son cambios que pueden ser rápidamente evaluados e identificados si uno está monitorizando al paciente. Verificar la vía aérea permeable. No, es algo muy importante. La mayoría de pacientes de cuidados intensivos son intubados. Son pacientes que necesitan una vía aérea artificial para respirar. Entonces, lo primero que una enfermera debe hacer es verificar que el tubo esté en la posición correcta, el CAF esté bien insuflado. Para eso tenemos, como vemos en la imagen, un manómetro de CAF. También debemos verificar que la sonda pase correctamente, ¿no? Ocultar el murmullo vesicular, si pasa bien en ambos campos, y si hay secreciones, aspirarlo, ya sea por circuito cerrado o circuito abierto. Cerrado en la mayoría de pacientes que están en ventilación mecánica, pero abierto si es que es un paciente que está con un sistema interno, siguiendo los protocolos de cada institución. Ahora tenemos lo que es la monitorización ventilatoria, que también es horaria, así como el monitor vemos el ventilador, que hay de diferentes modelos, sí. Tenemos Vela, Maquet, los Vir antiguos, tenemos los 7200 antiguos, y también tenemos los Galileo, ¿no? Entonces, aquí en el ventilador tenemos que ver parámetros que uno programa, ¿no? Tenemos que ver las alarmas, ver si hay fugas en el ventilador, ver las ondas, porque de acuerdo a la onda que tú vas a identificar, puedes ver si hay broncoespasmos, si hay secreciones, si hay fuga muy alta, ¿no? Y la monitorización ventilatoria es de paciente que tiene ventilación invasiva como no invasiva. Aquí en la imagen podemos ver un paciente que tiene una ventilación mecánica no invasiva, que tiene otros diferentes cuidados, pero que igual es una forma de ventilación mecánica. Ahora, balance hídrico estricto debe ser cada 6 horas, también lo hacemos cada 12 y luego 24, y también tenemos un balance acumulado. En los ingresos es muy minucioso, ¿no? Es el agua metabólica, si le pasamos algún tratamiento por sonda, por endovenoso, si tiene alguna infusión, las drogas, todo debe ser escrito minuciosamente. Y en cuanto a los egresos, igual, no debemos olvidar la cantidad que consideramos para las pérdidas por secreciones, las pérdidas insensibles. También tenemos que evitar no olvidarnos si es que hay residuo gástrico, y no solo escribir, ¿no? Escribir las cosas, sino también debemos poner las características de todo. Si es que la coloración de la secreción fue hemática, fue verdosa, fue amarillenta, ¿no? Y también si el residuo gástrico cambió, ¿no? Esas cosas son muy importantes. Manejo estricto de normas de bioseguridad del paciente aislado. Bueno, sabemos ya que cada unidad, cada sitio tiene un manual de procedimientos, tiene sus normas de cada institución, pero por lo general son las mismas en todas, ¿no? Y no olvidar el principio universal: todo paciente es altamente contaminado. No sabemos qué enfermedades previas tienen, entonces debemos protegernos nosotros. Mantenimiento y cuidado de los catéteres. Tenemos el proyecto de batería serio, que es un proyecto a nivel mundial, el cual está instituyéndose en cada hospital, ¿no? Y debemos seguir las indicaciones que nos da la CDC para poder evitar de que haya más infecciones por catéteres, ¿no? Dentro de los cuidados que debemos tener para los catéteres es mantenimiento higiénico del catéter, que tenga un poncho o un campo, ¿no? Evitar que los catéteres estén en uso, si es que ya no es necesario, retirarlos precozmente. El lugar de la colocación debe ser subclavia. Debemos tener una higiene adecuada de manos y un lavado de manos adecuado, siguiendo los 5 correctos. Desinfección de la piel debería ser con clorexidina, aunque algunos hospitales todavía no usan la clorexidina. Debemos maximizar las barreras de protección, y con esto vamos a parar la bacteriemia. Tenemos también mantenimiento y cuidado de drenajes, ¿no? La mayoría de pacientes también viene, por ejemplo, si es una UCI quirúrgica, con drenajes de, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver los Jackson-Pratt, también tenemos ostomías, o también tenemos los pacientes cardíacos que salen con sus drenajes, ¿no? Y
Es diferente el control de drenaje dependiendo del tipo de paciente. Si es un cardíaco se controla cada hora, cada media hora, no al comienzo y luego cada 6 horas. Debemos ver que evitar que los drenajes estén tapados, que si están a succión negativa, ¿no? Debemos verificar eso, que no se vayan a desplazar, asegurarlos bien y ver las características, ¿no?, del drenaje que tiene. También tenemos de los cuidados en lo que es la nutrición enteral y parenteral. Estos pacientes por lo general reciben la mayoría de nutrición enteral, ¿no? Tenemos diversas fórmulas de acuerdo al tipo de paciente y también tenemos lo que es la nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral tiene otros cuidados, ¿no?, en los cuales no es usar un catéter especial para eso, la curación debe ser diaria y evitar la manipulación de esto. La nutrición enteral es la forma más fisiológica de darle nutrición a un paciente, entonces es la que es de elección. Algo muy importante que tenemos es la colocación de medias antiembólicas y las fajas de compresión neumática, que no debemos olvidarnos en todos los pacientes, porque estos pacientes, como sabemos, no tienen movilidad normal, entonces puede haber alguna trombosis, ¿no? Y para evitar eso usamos estas medias y fajas. A veces vienen pacientes que ha sido una herida por arma de fuego o caídas, eso. Entonces, algunos vienen con laceraciones o abrasiones, que también debemos hacer la curación diaria, porque puede ser un foco de infección. Además de esto, el paciente que está en UCI tiene un mal estado nutricional, a veces vienen desnutridos y el detalle es que la complejidad de estos pacientes, por más que a veces se les movilice y todo, por la fricción continua con la cama, pueden provocarse estas úlceras que vemos acá. Entonces puede variar de acuerdo a los grados, ¿no? Tenemos desde el primer grado, la primera como vemos, hasta el 4.º grado, de acuerdo a la profundidad de la úlcera. Debemos tener mucho cuidado, evitar de que se formen estas úlceras, usar medidas de protección. Debemos de usar los colchones neumáticos, o si es que no hay, los cojines de gel, o usar algún medio de evitar de que esté en contacto con la cama directamente y tratar de que esté con la cabecera en altito, los piecitos en alto, los bracitos también para evitar edemas, ¿no? Y sobre todo darle bienestar y confort al paciente. Si es un paciente que está despierto, conversar con él, o en todo caso explicarle cada vez que vamos a hacer algún procedimiento, porque ellos también sienten, ¿no? Estar en esa situación es muy complicada, entonces debemos de darle las mejores facilidades al paciente dentro de lo posible. Y algo muy importante es que no solo tenemos al paciente, sino también a la familia. Entonces, la atención que le brindemos debe ser buena, porque tenemos que explicarle. Un familiar que tiene un paciente crítico es un paciente, un familiar muy sensible, entonces ante cualquier cosa que le digamos tal vez lo tome a mal, entonces debemos hablarle de una forma tranquila y explicarle de una forma adecuada cómo está su paciente. De repente no decirle no el diagnóstico y todo esto, no, pero decirle: señora, el señor está tranquilo, está descansando, y ya con eso lo calmas a la familia, ¿no? Y brindarle las facilidades, porque a veces ellos no saben el manejo del sistema, ¿no?, de los hospitales, las horas de visita y todo. Y si tenemos una buena comunicación con la familia nos va a ayudar mucho. Bueno, gracias, y les dejo hoy con este mensaje. Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible curar a un hombre enfermo de su soledad. De la Madre Teresa de Calcuta. Gracias.